Señor, queremos darte gracias por la vida que nos das, por la calidad de vida que tú nos das, por haber cambiado, Señor, realmente nuestro lamento en baile, por haber recibido en nuestra vida tu presencia, por tu misericordia. Bendecimos la palabra que tú has puesto en el corazón de David. Bendecimos este momento tan especial, que nuestros oídos estén atentos a la palabra que vamos a recibir. Es tuya, Señor, tú la has dejado escrita para revelarnos al corazón. En tu nombre lo hacemos. Amén. Vamos a referirnos a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer de los versos 12 al 18. Por favor, Filipenses, capítulo 2, los versos 12 al 18. Dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aún sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Sea bendita la palabra de Dios. 7 versos que nuestro amado Pablo muestra de manera fehaciente la manera paternal, tan paternal, de relación que tiene con la iglesia de Filipos, insistiendo además en que los miembros de la iglesia alcancen niveles de vida cristiano que podrían llamarse excepcionales, bien delineado, con las cosas claras. A eso está apuntando Pablo con esta porción. Obviamente todo el libro, toda la epístola de los Filipenses apunta a esto. En el verso 12, lo reitero: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pablo los conocía tan bien a los hermanos de Filipos que este lenguaje que utiliza ya es por demás de alta confianza y muy expresivo, muy expresivo. Este término, amados míos, esta manera de comunicarse de Pablo, hace que el que recibía este mensaje estaba seguro, hermanos, de que quien había escrito era su padre espiritual. Podía reconocerlo. Hermanos, hermanas, ¿se sienten ustedes amados, amadas en la casa del Señor? ¿Cierto? ¿Los demás están todavía medio que no les aman? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿O todavía te incomodaría que alguien se refiera a ti como amado mío?
Y uno agarra y lo mira, ¿no? A mí me ha dicho, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo te sentirías que alguien te abrace, amado mío? Sí. Ese es un nivel de confianza, hermanos, que debe fluir en el cuerpo de Cristo. Vean cómo es la situación, porque muchos venimos de un contexto social, ¿ya?, de relaciones interpersonales, donde es casi una selva cuando nos relacionamos y conversamos con la gente. Muchos están tan acostumbrados a comunicarse a través, no sé, hasta de un apodo. No te dicen ni tu nombre, empiezan con el apodo y salen con un chiste y puede ser de grueso calibre. Otros pueden terminar hasta en un insulto. Y ese es el pan de cada día para muchos en el cotidiano vivir, hermanos. Imagínate que te escuchen ese lenguaje. Claro, este está loco, amado mío, a ver. Debe ser, no sé, ¿de qué línea será? Les incomodaría, hermanos, mucho. ¿Cuánto bien hace que aún nuestro lenguaje, un lenguaje cristiano, reformule la mente de mucha gente en su forma de hablar? En su forma de hablar. Donde se muestre un alto respeto, una norma de conducta, una buena comunicación. Por eso, pues, los cristianos son vistos así como bichos raros. Paz de Dios. Si alguien te dice eso, ya sabes que es cristiano. Otro no te lo diría, a no ser que el Señor lo haya iluminado ese rato. ¿Cierto? Amados míos, como siempre habéis obedecido, nos gustaría, hermanos, ser conocidos como una congregación que siempre ha obedecido. ¿Qué les parece? Porque esa era la iglesia a la cual Pablo se está dirigiendo y les está aconsejando. Una iglesia que siempre había obedecido. Y dice que es una iglesia, menciona la palabra, que obedece mucho más en ausencia de su pastor y son alentados a ocuparse de su salvación con temor y temblor. Qué interesante. Pareciera que no era necesario, no se obedecen en todo. Y les dice, ocúpense de su salvación. Principalmente, hermanos, debemos dejar en claro que Pablo no está hablando de la salvación otorgada por Dios por su pura gracia. No está hablando de esa salvación. Vale decir, lo vamos a explicar. Ocuparnos de la salvación es ocuparnos de algo que ya lo tenemos, no es algo que lo vamos a obtener. Hermano, tú no te puedes ocupar de algo que no tienes, ¿cierto? A un soltero, yo no le puedo decir, pues, hermano, ocúpate de tu esposa. ¿Ven? Pero a un casado sí le puedo decir, hermano, ocúpate de los niños o de tu esposa. ¿Vean cómo encaja claramente? El ocuparnos de la salvación es ocuparnos de algo que ya hemos recibido. Esta palabra es para cristianos, hermanos. ¿Está bien? ¿Se está entendiendo hasta ahí, hermanos? ¿Ya? El apóstol está alentando a los cristianos realmente a prestar atención a algo que tú ya lo tienes completo. La salvación es completa, hermanos, completa. Y ha sido provista por Dios. Ahora, ¿de qué manera
el apóstol está sugiriendo que lo hagamos. No solamente dice ocúpate de tu salvación, te está diciendo la manera en que debes ocuparte de la salvación. Dice con temor y temblor. Y he estado meditando en estas dos palabras. Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Qué interesante. Y se lo puede enmarcar y podemos decir, debes ocuparte de tu salvación con humildad. Con humildad. ¿Qué tiene que ver la humildad con el temor y el temblor? Primero, vamos a desglosar. Primero, este término temor es reverencia a Dios, un cuidado especial que tomamos para no ofenderlo. Hacer y decir todo con un alto respeto y consideración como para Dios. Eso es temor, hermanos. Nuestra salvación debe ser cuidada, debemos ocuparnos como parte de nuestra reverencia a Dios. Hermanos, esto es un asunto más profundo de lo que estamos pensando. Es mucho más profundo. Todos los que ya somos salvos estamos llamados a cuidar algo sumamente valioso. En algún momento, nos vamos a detener en este trajinar de la vida y nos preguntamos, ¿qué valor le das a tu salvación? ¿Cuánto vale tu salvación, hermano? ¿Por qué el apóstol está pidiendo que cuides, que protejas aquello que Dios te ha dado? Gratis, de su pura gracia. Y lo que te está diciendo es, cuida tu salvación. Cuida. Entonces, debemos recordar que para que nosotros hayamos recibido un regalo tan grande, Cristo tuvo que pagar el precio para que recibamos esta salvación. El precio es muy alto, hermanos. Muy alto. El Padre ha aceptado canjear la vida de su Hijo por tu vida. O podemos decir por tu muerte, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué padre acepta esa propuesta, hermanos, de intercambiar la vida de su santo Hijo y su unigénito además por pecadores? ¿Cuál es el precio de tu salvación? A eso se está refiriendo el apóstol cuando dice que debemos ocuparnos y debemos cuidar nuestra salvación. Su vida entregada por nuestros pecados. Pregunta, ¿qué tiene que ver la humildad en este asunto? Y es que siempre debemos recordar que la salvación provista en su totalidad por el Señor quiere decir que nosotros, hermanos, no tenemos nada de qué jactarnos. No estamos cuidando algo que nosotros logramos con nuestros propios medios. No, hermanos, no es así. Debemos ser humildes en vivir cuidando algo tan preciado que recibimos de Dios, que es la salvación. Hay veces nosotros cuidamos con más detenimiento, prolijidad. Claro, porque el caso que te has comprado no cuesta pues $100, hermano. Cuestan varios miles de dólares, entonces hay que hacerle poner nomás una alarma. Además, no lo puedes parquear ahora en cualquier lugar. Y empiezas a tener un cuidado que cuanto más caro es tu carro, más debes cuidarlo. Y muchas veces ya ni lo llevas.
¿Cierto, hermanos? ¿O estoy equivocado? Mantenimiento, no lo puedes llevar a cualquier mecánico. Este es electrónico, hermano. Aquí se necesita aparatos especiales. Y cuando te duele la muela, puede esperar, no hay lío. Me aguanto, pues. Eso es de hombres, ¿no es cierto? Así pensamos los varones, hermanas. ¿Cómo nos gusta cuidar ese fierro? Hermanos, la salvación es el regalo más grande que hemos recibido desde el cielo. Desde el cielo, hermanos. Y debemos ser muy humildes, porque tú no has puesto un dedo en este asunto. Todo lo ha hecho Dios. Todo. Con humildad debemos cuidar. Ahora, ¿cómo entendemos el término temblor? Porque dice que debemos cuidar la salvación con temor y temblor. Y para esto es necesario poner un ejemplo para que entendamos mejor. Haremos de cuenta que hemos venido o estamos en un lugar y viene el Señor, ¿ya? Y te dice, Jorge, voy a tomar ahora el ejemplo con mi hermano Jorge, ¿ya? Y le dice, Jorge, vas a llevar esto. Y le entrega un lingote de oro. Un lingote, hermanos, de puro oro. Si no mal me equivoco, en el mercado, un lingote de oro debe estar en poco más de $45,000. Y lo entrega a cada uno, ya no solamente a Jorge, a cada uno, y dice, vas a cuidar. Y ese rato, así como estás, ¿dónde lo meterías el lingote? A ver, ¿dónde lo meterías? ¿En cuál de tus bolsillos? Algunos que tengan chamarra, lingote, hermano. Y obviamente tienes que devolver, ¿ya? ¿Dónde lo meto? ¿En este? ¿Aquí atrás? La cosa es que tienes que cuidar, porque un lingote tú no puedes caminar como si estuvieras llevando, hermano, papa frita. ¿Me dejo entender? ¿Dónde lo guardarías? Yo te pregunto a ti, en este momento, así como has venido vestido, ¿ya? Bueno, las hermanas dirían más bien que mi cartera es grande, ¿no? Sí, pero no llevarías pues tu cartera así alegremente, como si estuvieras llevando agua ahí adentro, hermana. ¿Cómo llevarías tu cartera, hermana? Eso me gusta así, bien abrazada, ¿no ve? Y todos se darían cuenta de que hay algo valioso pues que estás llevando. ¿Sí? Así alegremente te pondrías a cruzar la calle, no importa si está en verde, en rojo, aquí todo se puede, ¿no ve? Pero con tu lingote de oro, ¿cómo cruzarías la calle? ¿Y qué pasa si dos personas se te acercan así, o al menos están pasando y ya, ¿qué haces? Y ahí estás con tu lingote de oro. ¿Cómo caminarías en la calle? ¿No te temblarían las piernas de caminar con un lingote de oro? Tienes que cuidar ese lingote de oro y vas a ver que te va a temblar las rodillas, hermano. Mira cómo se empieza uno a poner solamente por el valor que tú estás portando, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si la instrucción es, Jorge, todos los días vas a caminar con tu lingote? ¿Cómo es? ¿Te animarías a caminar todos los días, mañana, tarde y noche, con tu lingote? Hermano, entonces, ¿qué rato eres salvo? ¿Qué rato del día eres salvo? ¿Cómo camina un hombre que es salvo? ¿Cómo es tu salvación? Quiero que veas el valor que le das a la salvación. La salvación es más que portar un lingote de oro en tu bolsillo. Es mucho más, es mucho más. Y claro, como no le damos el valor, entonces somos demasiado gualaichos para caminar.
Pensamos que podemos ir a cualquier lugar, hermano, en la noche con tu lingote de oro, no importa. Es una reunión así, además con amigos. No, yo no voy a tomar, ellos toman, sí, ¿verdad? Yo te creo. Pero ¿irías con tu lingote a ese lugar? ¿Cómo caminarías? ¿Por dónde te recogerías a tu casa? Con cualquiera que te encontraras, hola, así caminarías. ¿Y tu lingote? Todos los días estás llamado a caminar con tu lingote de oro, porque lo que Dios te ha dado vale más que un lingote de oro. ¿Estás caminando como un hombre y una mujer que son salvos? Ahora entiendes por qué el apóstol le dice a los hermanos de Filipos: cuiden su salvación con temor y con temblor. ¿Cuánto vale tu salvación, hermano? Dime. ¿Cuánto vale tu salvación? Si alguien viene, tu hijito, tu sobrino, y te dice: oye, tío, ¿cuánto vale pues tu salvación? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Más fuerte, Tere, por favor. La sangre de Cristo. ¿Sabes lo que estás llevando en ti mismo, hermano? Estás mostrando y debes caminar como un hombre que ha sido lavado por la sangre de Cristo. No es cualquier cosa, hermanos. Si con un lingote de oro nos haríamos semejante problema, ¿cuánto no más será ser portadores de la salvación de Cristo? Ahora entiendes por qué el apóstol dice: cuida tu salvación. ¿Cuándo caminas como cristiano? ¿Solamente en las mañanas? En la noche hay veces, no, hermano, no se puede. ¿Cómo es, hermanos? ¿Ah? ¿Se han paralizado? Una vez que aprendemos a caminar de la manera que le gusta al Señor, cuidando nuestra salvación, entonces como resultado viene que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto quiere decir que Dios está dispuesto a guiar a sus hijos y a sus hijas que lleven en sus vidas más que un lingote de oro. Cuando Dios ve que tú estás cuidando algo que te ha dado, Él te dice: hijo, no es por aquí, anda por allá. Hazlo de esta manera, porque estás siendo cuidadoso con tu lingote. O alguno camina y dice: ¿dónde he puesto mi lingote? Lo he dejado aquí. Y claro, ahí está. Voy a poner el nombre de mi esposa ya, porque la esposa tiene que saber todo en la casa, ¿no ve? Sí. Ruth, ¿has visto mi lingote? ¿Cómo caminas? ¿Dónde pones tu salvación? ¿Te vistes o te desvistes con tu salvación? ¿Cómo es, hermano? Cuando entras a la ducha, ¿entras como salvo o como inconverso entras? Ya somos salvos, hermanos, portadores más que de oro puro, más que de oro puro. Si tomamos el ejemplo de ser portadores de este lingote de oro, podemos entender mejor estos siguientes versos. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. O alguno de nosotros se animaría a ser demasiado elocuente ahí con todo lo que hace. A ver, espera un ratito y sacas tu lingote. A ver, agásamelo un ratito, por favor. No estoy encontrando mis llaves. Murmuraciones y contiendas.
Hermanos, no murmuremos. Eso es lo que está enseñando la palabra. No murmuremos. Dejemos de hablar de lo que no conviene. Dejen eso para otros que no conocen al Señor. Pablo le dice a Timoteo, las viejas, ahí en sus conversaciones, las viejas. Muchas veces hablamos aquello que ni siquiera conocemos. Si no dejamos la murmuración, si no dejamos la contienda, va a ser muy difícil que alcancemos a ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Lo único que estoy haciendo es hacer la secuencia de esta enseñanza, hermanos. Uno depende de otro. Muchas veces esas murmuraciones y contiendas son un tropiezo para que tú alcances, hermano, a ser irreprensible. Ya les había enseñado, ¿no, hermanas? Que después uno dice, si tan solo hubiese cerrado mi pico. Nada más era que cierre mi boca. Punto. Y no estaría metido en semejante lío. Yo también digo eso, entre los varones y mujeres, si tan solo cerráramos nuestra boca, 50% de los problemas nos hemos ahorrado. Solo cerrando este sector, nada más, hermano. ¿Sí? Y cuando lo abramos, Dios nos permita que lo hagamos con sabiduría. ¿Cierto? Cuesta. Pero Dios está empeñado a llegar a esos niveles en tu vida y en la mía, hermanos. Lo que acabo de leer, lo que aquí Pablo está planteando a los cristianos es ¿qué nos distingue de los demás? Que seamos hallados por Dios como sus hijos sin mancha. Sin mancha. Eso es ser irreprensible. Y para que no se nos suban los humos, cuando seamos irreprensibles, debemos buscar ser sencillos. La vida cristiana te va a llevar a niveles de conocimiento del Señor bien altos. Pero cuanto más conozcas, debes buscar ser más sencillo, hermano. No conozco, hermanos, a un fanfarrón. En serio les digo, que hable cosas profundas de Dios. No conozco. Eso no está para el necio. Estoy hablando duramente porque así habla Proverbios, hermanos. ¿Cierto? No es para los necios la sabiduría, hermanos. Cuando Dios empieza a derramar su sabiduría en la vida de sus hijos, nosotros debiéramos buscar ser más sencillos cada vez, mucho más humildes. ¿O eres de los que camina con su lingote así? ¿Cómo es? Ahí mostrando de paso. No, mi hermano. La gente no debería darse ni cuenta que tú eres sabio. Dice, el sabio oculta su sabiduría, mas el necio lo da a conocer. ¿Ejemplo? ¿Sí? Ya en una charla de amigos, ¿no? ¿Has visto, viejo? ¡Qué bruto soy! Encima de que me he pasado en rojo, le he discutido al Paco. Y ahora mira lo que tengo que pagar. Todo necio. Declarando su necedad. Y he hecho el capo al mirar y ahora préstame, viejo, no tengo para pagar. El sabio oculta su sabiduría porque sabe que está manejando aspectos divinos,
algo que viene del cielo. Y Dios le da el lugar y el momento para que lo invierta, para su reino, para la gloria de Dios, no es para nosotros. ¿Está bien? Ahora, no confundas la sabiduría provista por Dios con la sabiduría mundana. No confundas. ¿Qué tipo más sabio? No. ¿Qué tipo más conocedor? Inteligente, sí. Se ha preparado todo. Pero la sabiduría de Dios supera cualquier aspecto de conocimiento. Cualquier aspecto. Ahora, el Señor nos dice que seamos irreprensibles. ¿Cierto? Así estamos leyendo. Sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿Dónde? En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué interesante. Todo esto que Dios nos está pidiendo se desarrolla en un solo lugar. En un solo lugar. En medio de una generación maligna y perversa. Hermano, si todavía no conoces la dirección de donde vives, aquí está. La Biblia te está dando el lugar donde vives. ¿Sí? Vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Ahí vives, cristiano, ¿cierto? Ni siquiera dice en un costado, en medio de una generación maligna y perversa. En otras palabras, vivimos en la mismísima plaza principal, donde también viven y tienen sus casas los malignos y los perversos. Y es ahí donde Dios nos manda a resplandecer y a vivir como luminares, siendo luz. Qué interesante, ¿no? ¿Recuerdan alguna vez esto que había compartido? ¿Cómo es que Dios se anima? ¿Cómo es que Dios toma decisiones tan fuertes como el de enviar a sus ovejitas en medio de lobos? ¡Qué felices esos lobos! Sí, les ha provisto el Señor comida y de la buena. Imagínense. Y Dios no va a permitir que ningún lobo siquiera te arañe. Porque Dios es el que ha dado esa orden de que anda en medio de lobos. Y no estoy hablando de arañar en el sentido de que no te pase nada, no. Es difícil para una ovejita habitar en medio de lobos. Muy difícil. Necesita simplemente el cuidado de alguien mayor, Dios. Y así es tu vida en este peregrinar, hermano. Dios nos ha hecho ovejitas para vivir en medio de lobos. Dios nos ha hecho cristianos para que vivamos en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, ¿por qué quieres renunciar a tu trabajo? ¿Por qué dices, no, mira, que no sabes, el vecino que a mí me ha tocado? No, ese catedrático me tiene embromado. Mi jefe, ni lo menciones. ¿Dónde vives, cristiano? Eso tienes que acordarte. En medio de una generación maligna y perversa. ¿Está bien? Eso está por encima de aspectos políticos, sociales, todo. Cuando comprendemos tan grande responsabilidad que Dios nos ha dado, es cuando aprendemos a asirnos, a agarrarnos, uñas y todo, de la palabra de Dios. Eso nos dice, ¿cierto? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Cuál es tu fuente?
¿Nos estamos agarrando de la palabra, hermanos? ¿O todavía seguimos nosotros dándole nuestra propia y sola interpretación? ¿Cuánto valor Dios nos ha dado para que realmente amemos su palabra? El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuánto bien nos hace, hermanos, tener la palabra en todo momento, morando en nosotros. Lámpara es a mis pies. Hermanos, no vas a tropezar. En serio te digo, no vas a tropezar. Si tienes la palabra morando en tu vida. Lámpara. El Salmo 36, 9 dice: porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. ¿Qué tienes aquí, hermano? ¿Cuánto de luz hay aquí? Y es en la luz del Señor que nosotros vamos a saber cuánta luz hay en nosotros. ¿Cuánta luz hay, hermano? Por todo esto es que Pablo está seguro de que no lo defraudarían. Y mira el día del Señor en el cual pueda gloriarse y ver que toda la obra que Dios le había mandado hacer no fue en vano. ¿Cuántos pastores requerimos este aliento, hermanos? Esta seguridad de no haber hecho el trabajo del Señor y no haber corrido en vano, no haber trabajado en vano, hermanos. Cuando nos veamos allá en el reino, hermanos, la vida de muchos de ustedes va a ser fuertemente consolada, porque vas a ver a personas que Dios te los ha dado para que los cuides y van a estar junto contigo. Eso es gloriarse en el Señor y decir: Señor, no he trabajado en vano. No sé cuántas ovejitas te habrá dado a ti el Señor, o a otros pastores, cuántas ovejas les ha dado. Hermanos, sigamos trabajando con la fe de que no es en vano. No es en vano, hermano. Finalmente, si caminamos en obediencia a Dios, cuidando cada uno nuestra salvación con temor y temblor, permitiéndole a Dios que sea Él quien ponga el querer como el hacer en nuestras vidas, cuando no permitamos que la murmuración y la contienda hagan nido en nuestras vidas, y busquemos que nuestras vidas sean irreprensibles y sencillas, y vivamos bien ubicados, sabiendo que estamos en medio de una generación maligna y perversa, entonces sabremos que la luz que Dios ha puesto en nosotros debe resplandecer para su gloria, asidos de la palabra de Dios. Entonces surgirá un inefable gozo, un inefable regocijo, no solamente porque no habremos errado el camino, sino que tenemos una eternidad para disfrutarlo, porque Dios mismo lo ha prometido. Hermanos, el apóstol dice: gócense. Así como yo me estoy gozando, quiero que ustedes se gocen. ¿Sí? ¿Y cómo es este asunto? Mateo 25, 23 dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No estás entrando a cualquier lugar, hermano, en el lugar de la coronación, en el día de la coronación tuya, en el día de la coronación mía. Vamos a entrar al gozo del Señor. No es a tu gozo. Imagínate si nuestro gozo nos produce tanta alegría, satisfacción. ¿Cuánto nomás será el gozo del Señor? Y el Señor te dice: este es tu premio. Vas a entrar a mi gozo. A mi gozo. Y Pablo dice que aprendamos a gozarnos desde ahora. Desde ahora, hermanos. Conclusión final: cuidemos nuestra salvación, porque es más que portar un lingote de oro.